Hoy conocerás la historia de una joven común y corriente, pero elegida para vivir lo extraordinario. María, la mujer a quien Dios confió traer a Jesús al mundo. Una historia que desafía la lógica, sacude la fe y hasta el día de hoy plantea preguntas sobre el coraje, el propósito y la obediencia. Si te interesan las historias que tocan el alma, dale me gusta a este video. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y comenta desde dónde nos sigue. Me encantaría saberlo. Imaginemos por un momento vivir en una época en la que las mujeres tenían poco o ningún derecho a elegir, donde tu rol social estaba definido desde tu nacimiento y cualquier actitud fuera de lo esperado podía costarte tu honor, tu vida y la de tu familia. Ahora imagina recibir en este escenario la misión más incomprensible y grandiosa que la humanidad haya conocido jamás: generar al Hijo de Dios en tu vientre. Esta es la historia de María, una joven sencilla de un pequeño pueblo llamado Nazaret, cuya vida fue interrumpida por un llamado divino. Pero ¿sabía ella el peso de esa elección? ¿Fue suficiente su fe para afrontar el juicio de un mundo que no perdonaba a las mujeres consideradas pecadoras? ¿O había dudas, temores y un torbellino de emociones humanas en el corazón de aquella que sería llamada bendita entre las mujeres? Hoy vamos mucho más allá de la imagen dulce y serena que la tradición ha construido a lo largo de los siglos. Investiguemos quién era realmente María, a qué dilemas se enfrentó, cómo la cultura, la religión y las tensiones sociales de aquella época moldearon la historia de esta joven, y más, cómo la decisión de Dios de elegirla desafía hasta el día de hoy conceptos sociales, religiosos e incluso científicos. Prepárate para reflexionar sobre la fe, el coraje, las decisiones imposibles, los juicios humanos y los planes divinos. Una historia que habla de lo inesperado, de enfrentarse a lo desconocido y de llevar un propósito mayor, incluso sin entender todas las respuestas. Y antes de empezar, si crees que historias como esta tienen el poder de transformar vidas y aportar respuestas a momentos difíciles, dale like a este video, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Su participación aquí es muy importante y realmente quiero saber desde dónde nos estáis escuchando. Comenta abajo, porque esta historia, al igual que la de María, atraviesa el tiempo y las culturas y sigue viva, hablando directamente a nuestros corazones. María, una joven campesina de Nazaret, vivió en un contexto profundamente marcado por las tradiciones y la opresión de un imperio romano que controlaba las tierras de Israel. Pero a diferencia de otras figuras históricas que se hicieron famosas por sus logros militares o políticos, María no buscó la grandeza ni la fama. Vivió una vida sencilla, dedicada a su familia y a su fe. Pero en este escenario de ocupación y austeridad ocurriría un hecho insólito e impensable. Para comprender mejor esta elección divina, necesitamos remontarnos a la Palestina del primer siglo, donde la cultura judía estaba regida por la ley de Moisés. La sociedad era patriarcal, con reglas estrictas sobre el comportamiento de las mujeres. El papel de la mujer se limitaba al cuidado de la casa y de los hijos, siempre bajo la autoridad del padre o del marido. En Nazaret, una aldea pequeña y remota, el sueño de cada joven era casarse, tener hijos y cuidar del hogar. Pero María, todavía tan joven, tuvo un encuentro con lo sobrenatural que cambiaría para siempre su vida y la historia de la humanidad. Cuando el ángel Gabriel se apareció a María, ella estaba sola, probablemente en su casa, realizando sus tareas diarias. El ángel no trajo un simple mensaje de bendición, sino una llamada divina. Él anunció que ella sería la madre del Mesías, el que salvaría al pueblo de sus pecados. Y aquí surge una pregunta crucial: ¿cómo pudo una joven tan común, tan insignificante a los ojos del mundo, ser elegida para una misión tan grande? Esta elección de Dios por María rompe todos los paradigmas sociales y culturales de la época. En esa sociedad, cualquier mujer que fuera acusada de estar embarazada fuera del matrimonio enfrentaría un destino devastador. El honor familiar se consideraba sagrado y un escándalo de tal magnitud podía llevar a la lapidación. Imaginemos el dilema de María. ¿Cómo podría ella, que no estaba casada, concebir un hijo y aún así mantener su integridad ante los ojos de todos? Aquí viene el desafío de fe de María. Ella podría haber rechazado la propuesta, podría haber cuestionado al ángel o incluso haber reaccionado con miedo, como muchos de nosotros haríamos. Pero lo que María nos enseña desde el primer momento es el poder de la confianza. Su respuesta sencilla y directa: «He aquí la sierva del
del Señor, hágase en mí según tu palabra. La 1:38 resonó como un acto de obediencia incondicional. Ella aceptó el desafío, aun sabiendo que su vida nunca volvería a ser la misma. Ahora imaginemos cómo María, con sus dudas y temores, afrontó el mundo que la rodeaba. Los rumores comenzaron a circular y el pequeño Nazaret se convertiría en el centro de chismes y especulaciones. Al fin y al cabo, ¿cómo se puede explicar el embarazo de una virgen? ¿Cómo pudo ella, siendo una sencilla mujer, ser elegida para llevar al Hijo de Dios en su vientre? Al mismo tiempo, no podemos ignorar el peso filosófico y teológico de esta elección divina. María no era solo una mujer entre muchas. Ella fue elegida porque, en el plan divino, representaba la pureza, la obediencia y la fe inquebrantable que Dios necesitaba para que su voluntad se cumpliera. Ella no era una mujer poderosa, influyente ni rica. Ella no tenía las calificaciones esperadas por un mundo que solo reconoce las grandes hazañas en términos de poder y estatus. Pero Dios, por el contrario, eligió la humildad. María tampoco conocía todas las implicaciones de su sí. Ella no sabía lo que realmente significaba el viaje de ser la madre de Jesús, el dolor, la pérdida, el sufrimiento y sobre todo el misterio de la redención que estaba a punto de experimentar. María, como cualquier madre, probablemente pensó que podía vivir la maternidad a la manera tradicional, cuidando a su hijo como lo haría cualquier madre. Pero su misión era mucho más compleja y el peso que tendría que soportar sería inmenso. ¿Pero qué podemos aprender de esto? La historia de María, con toda su fragilidad humana, nos enseña una poderosa lección. La obediencia a Dios no siempre trae consuelo inmediato, pero es el camino para cumplir el propósito divino. El camino de María es una invitación para que todos reflexionemos sobre cómo reaccionamos cuando somos llamados a hacer lo impensable, a seguir la voz de Dios, incluso cuando no entendemos plenamente por qué. La historia de María, esta mujer sencilla elegida para una misión divina, no es solo una historia antigua. Está profundamente conectado con lo que vivimos hoy. Muchas veces estamos llamados a seguir caminos que parecen imposibles y la fe se convierte en nuestra única ancla. María, con su juventud y sencillez, nos enseña que cuando la vida nos desafía a hacer lo impensable, la única respuesta que podemos dar es: hágase en mí según tu palabra. Cuando el ángel Gabriel anunció a María que ella sería la madre del Salvador, el peso de aquella revelación cayó no solo sobre sus hombros, sino sobre toda una estructura religiosa y cultural que definiría la historia de Israel y, en consecuencia, la historia del mundo. Para nosotros, en el contexto contemporáneo, la elección de María puede parecer una parte bien conocida y casi mítica de la narrativa cristiana. Pero al profundizar en el asunto, vemos que el acto de Dios al elegir a María para esta misión fue más que una mera acción divina. Fue una provocación radical para el mundo que ella conocía. María vivió en un contexto donde el honor era el bien más valioso y la reputación de una joven estaba intrínsecamente ligada a su virginidad y a su comportamiento impecable. La sociedad judía del primer siglo no solo esperaba que las mujeres se comportaran de acuerdo con estrictos estándares morales, sino también esperaba que sus cuerpos fueran un reflejo directo de la pureza familiar. Los matrimonios eran concertados y el papel de la mujer en la sociedad era limitado, con pocas oportunidades de sobresalir o de tomar decisiones más allá de las dictadas por la cultura. Imaginemos por un momento a María, de 14 o 15 años, frente a un ángel que le dice que concebirá un hijo sin la intervención de un hombre y que ese niño será el Mesías. La idea de que una mujer quedara embarazada fuera del matrimonio, en un pueblo donde todos se conocían, podría significar el fin de su honor y su exclusión social. El juicio sería inevitable. Las mujeres que enfrentaban situaciones similares podían ser condenadas al ostracismo, apedreadas e incluso excluidas de sus comunidades. El sí de María a esta misión divina fue, por tanto, un acto de fe difícil y casi imposible de comprender, sobre todo teniendo en cuenta el riesgo personal y social que estaba corriendo. Su aceptación no fue solo una respuesta de humildad o devoción, sino una decisión de afrontar un futuro incierto e incluso peligroso. Esto nos lleva a reflexionar sobre el poder de la fe en situaciones de gran riesgo. ¿Cuántas veces, cuando somos llamados por Dios, somos desafiados a actuar contra las expectativas del mundo, incluso cuando todo a nuestro alrededor nos dice que nos rindamos? Cuando pensamos en la historia de María, la idea de que ella sería la madre del Salvador toca profundamente
probablemente el núcleo de la teología cristiana, la encarnación de Dios en la tierra. Jesús, el Hijo de Dios, eligió nacer de una mujer, y esa mujer fue María. Sin embargo, el hecho de que María haya sido elegida no la coloca en una posición de superioridad, sino en una posición de humildad. Como virgen, representa la pureza y la santidad, pero al mismo tiempo, al aceptar la llamada divina, se coloca en una posición vulnerable, como cualquier madre que necesita confiar en el futuro de su hijo, pero con una responsabilidad incomparable. La teología cristiana nos enseña que la encarnación de Dios a través de Jesús no fue un acontecimiento aislado, sino un punto de transición hacia una nueva comprensión de la relación entre Dios y la humanidad. El nacimiento de Jesús por medio de María no fue solo un milagro, fue el cumplimiento de una promesa que se remonta a las antiguas escrituras y profecías del Antiguo Testamento. Pero el hecho de que María fuera elegida también plantea una profunda pregunta filosófica. ¿Por qué Dios eligió nacer en una condición tan humilde y vulnerable en lugar de aparecer en toda su gloria celestial? Este misterio nos desafía a repensar la naturaleza de Dios. ¿Por qué Él, en su infinita grandeza, eligió acercarse a la humanidad no en una manifestación gloriosa, sino como un bebé nacido en un establo? ¿Por qué eligió a María, una mujer sencilla y joven, sin riquezas ni poder, como madre de su encarnación? La respuesta parece ser una combinación paradójica de amor, humildad y un plan divino de salvación que trasciende las barreras del entendimiento humano. El sí de María fue así un reflejo de su propia entrega y confianza en Dios, pero también un símbolo de cómo la salvación, el amor de Dios y la redención no vienen de donde el mundo espera. Dios escogió las cosas sencillas y humildes para su revelación. María, una joven de un pueblo olvidado, representó la elección de Dios por aquello que es humilde, frágil y aparentemente insignificante, pero que a los ojos divinos tiene el potencial de generar algo eterno. En la escena religiosa de Palestina, María era una mujer joven, probablemente con poca educación formal y perteneciente a una clase social baja. Esto la convirtió, a los ojos de la sociedad, en una persona sin voz ni poder. Pero Dios, en su sabiduría, no miró su estatus o posición social. Observó su disposición a obedecer, a aceptar la misión divina que le era propuesta. Y así María se convirtió en la figura central de una revolución espiritual que a lo largo de los siglos desafiaría las normas culturales y religiosas, poniendo en tela de juicio la naturaleza misma de Dios y de la humanidad. María no solo se convirtió en la madre de Jesús, sino que también fue el primer modelo de fe para los cristianos. Su obediencia no fue un acto de sumisión, sino un acto de confianza absoluta en la voluntad de Dios, sin saber qué le deparaba el futuro. Ella nos enseña que la verdadera grandeza no está en ser visto o reconocido por los hombres, sino en ser fiel al llamado divino, incluso cuando el mundo que nos rodea no lo comprende. El ejemplo de María pone de relieve un dilema moral y social que sigue vigente hoy. ¿Cómo debemos actuar cuando nos enfrentamos a una llamada que parece ir en contra de las expectativas sociales o culturales? ¿Cómo reaccionamos cuando la fe nos pide hacer lo impensable? ¿Cómo confiamos cuando la vida nos pone en situaciones que parecen imposibles de comprender? La historia de María nos desafía a confiar en Dios, a ver más allá de las limitaciones humanas y a aceptar su voluntad, incluso cuando no se alinea con nuestros propios planes. María, con su sí incondicional, no solo aceptó un papel único en la historia de la humanidad, sino que inició un camino que, aunque profundamente espiritual, estuvo inmerso en las dificultades de la vida cotidiana. Desde el momento en que concibió a Jesús, su vida estuvo marcada por un camino de desafíos, perplejidades y sufrimientos, un camino que muchas veces parecía contradecir la idea misma de haber sido elegida por Dios para algo tan grande. Desde el momento en que María descubrió que estaba embarazada, tuvo que cargar con una carga mucho mayor que el simple hecho de ser madre. Ella sabía que su concepción era divina, pero ¿cómo podría explicarla a un mundo que no le creería? Las miradas críticas comenzaron a pesar sobre ella y los chismes en Nazaret probablemente eran inevitables. La sociedad de la época no aceptaba explicaciones fuera de la lógica humana y lo que vivía era, sin duda, algo imposible de comprender. María, pues, tuvo que vivir con una fe que no se basaba en explicaciones racionales ni en pruebas visibles. Ella no podía mostrar a nadie la señal de la promesa que llevaba dentro de ella. Su viaje fue un viaje de pura confianza, una fe que no preguntaba
cómo o por qué, pero simplemente dijo sí. Ella confió en Dios de manera profunda y radical, con la esperanza de que el desenlace de toda aquella historia, por incomprensible que fuese al principio, trajera una explicación, una redención para el mundo. Esta fe radical que demostró María no es algo raro solo en el contexto bíblico. Muchas personas a lo largo de la historia han tenido que dar pasos de fe en sus propias vidas, incluso sin comprender plenamente el propósito que había detrás de ellos. ¿Cuántos de nosotros hoy nos hemos enfrentado a situaciones en las que tuvimos que confiar en el llamado divino, aun cuando no había respuestas claras ni garantías de un futuro en paz? María nos enseña que la verdadera fe no es la ausencia de dudas, sino la confianza continua en Dios, incluso cuando el camino parece incierto. A lo largo de la vida de Jesús, María no fue solo la madre de un hijo extraordinario. Ella fue una mujer que vivió con el dolor de ver a su hijo crecer y eventualmente ser rechazado, torturado y crucificado. La maternidad de María, por tanto, no fue solo un acto de amor, sino también de sacrificio. Ella siguió el camino de Jesús desde el momento en que comenzó a enseñar y a desafiar las normas religiosas y sociales de la época hasta el momento de su muerte en la cruz. El dolor de María al ver sufrir a su hijo era inimaginable para cualquier madre, pero ella, una vez más, confió en el plan divino, aún sin comprender todas las razones que había detrás de ese sufrimiento. La figura de María también nos muestra la profundidad del dolor y el sacrificio que muchas madres enfrentan en la vida real. Muchas mujeres, a lo largo de la historia, han tenido hijos que experimentaron dificultades, dolor e incluso la muerte, y María es un símbolo de aquellas madres que continúan creyendo, incluso en medio del dolor y el sufrimiento. El viaje de María no fue fácil y no estuvo exenta del dolor del mundo. Por el contrario, experimentó el sufrimiento de primera mano, pero mantuvo su fe inquebrantable. Esta experiencia de dolor y de fe nos interpela a reflexionar sobre nuestra propia vida. ¿Cuántos de nosotros, cuando enfrentamos desafíos tan profundos como el sufrimiento de María, tenemos el coraje de mantener nuestra fe en Dios? Y lo más importante, ¿podemos confiar en Dios cuando todo lo que sabemos nos dice que nos ha abandonado? María, al pie de la cruz, con los ojos llenos de lágrimas y el corazón roto, mantenía aún la confianza de que la muerte de Jesús no era el final, sino el comienzo de algo mucho más grande. En el último aliento de Jesús en la cruz, María estaba allí. Ella fue testigo de la muerte de su hijo, pero también fue la primera en ver la resurrección en su plenitud. No fue ella quien devolvió la vida a Jesús, pero su presencia, su fe y su perseverancia ante la adversidad reflejan el poder de un corazón que no se rinde. Ella vio a lo largo de su viaje el significado profundo de la misión de Jesús: salvar al mundo a través del sufrimiento, de la muerte y finalmente de la victoria sobre la muerte. La resurrección de Jesús, de la que María fue testigo en espíritu y en corazón, no es solo un acontecimiento histórico, es una promesa para todos los cristianos. Al igual que María, también nosotros estamos llamados a llevar nuestras propias cargas, a confiar en los caminos de Dios y a encontrar esperanza incluso en tiempos de oscuridad. María, con su experiencia de dolor y de fe, se convierte no solo en la madre del Salvador, sino también en modelo de esperanza para quienes luchan ante los misterios y los desafíos de la vida. María nos enseña la verdadera naturaleza de la obediencia, no como sumisión ciega, sino como compromiso valiente con la voluntad de Dios, incluso cuando esa voluntad nos lleva por caminos difíciles e incomprensibles. Su historia nos desafía a ver la obediencia a Dios como un acto de libertad, una elección de confiar en su plan divino incluso cuando no podemos verlo claramente. Al final de este apartado, es importante recordar que el camino de María no es una historia lejana, sino una realidad que conecta directamente con nuestras vidas. Como María, estamos llamados a tomar decisiones difíciles, a afrontar la adversidad y a confiar en Dios incluso cuando no entendemos por qué. La historia de María no se trata solo del pasado, se trata del presente y del futuro, mientras continúa desafiándonos a vivir una vida de fe, coraje y obediencia. La historia de María va más allá del ámbito religioso. Resuena profundamente en la forma en que entendemos el coraje, el sacrificio y la fe en la vida cotidiana. Su aceptación de la misión divina en un contexto cultural tan rígido y conservador fue un gesto audaz que hoy resuena en muchas situaciones de vulnerabilidad, opresión y resistencia. María, al decir
sí al llamado de Dios no solo desafió las expectativas de una sociedad que veía a las mujeres como figuras sumisas, sino que también se convirtió en un símbolo de resiliencia para quienes, como ella, enfrentan desafíos aparentemente insuperables. En una sociedad donde el honor de la mujer era la base de la estructura familiar y social, el embarazo de María fuera del matrimonio representó un escándalo. Aunque el libro de Mateo describe al ángel que visitó a José y le explicó el misterio de la concepción de María, es innegable que, a los ojos de la sociedad, María podría ser vista como alguien que rompió las normas establecidas. Para una mujer joven y soltera de Nazaret, aceptar un embarazo sin un matrimonio formal o una explicación razonable a los ojos de la cultura judía era un riesgo enorme, que podía resultar en ostracismo o incluso en un castigo severo. Sin embargo, María no estuvo aislada en su momento de vulnerabilidad. Ella aceptó un destino que la dejaría al margen, pero su fe la mantuvo fuerte. A partir de esto, podemos ver cómo María se convirtió en un reflejo de muchas mujeres a lo largo de la historia que enfrentaron el juicio social y los prejuicios debido a decisiones difíciles. Su historia nos conecta con mujeres que hoy desafían las normas sociales y culturales, ya sea a través de sus decisiones familiares, su independencia o la forma en que se posicionan en la sociedad. El dilema de María, quien se enfrentó al juicio de la sociedad, es una realidad para muchos que, como ella, toman decisiones que van en contra de lo esperado o aceptado por la cultura que los rodea. La historia de María es una poderosa analogía para aquellos que en los tiempos modernos enfrentan dilemas similares. Elegir seguir un camino piadoso a menudo requiere coraje frente a la oposición. En la vida real, ¿cuántos jóvenes o adultos, por ejemplo, enfrentan persecución, críticas y prejuicios por elegir seguir sus principios, ya sean espirituales, morales o incluso políticos? Mujeres que deciden, por ejemplo, seguir una carrera en un campo predominantemente masculino o que se atreven a romper las normas familiares, como en el caso de decisiones sobre divorcios o relaciones. María, en su juventud, se enfrentó a una situación similar. Sin saberlo, se estaba convirtiendo en un ícono de la resistencia, una resistencia silenciosa pero firme que resuena hasta el día de hoy. María fue testigo de muchos sufrimientos, no solo los desafíos de ser madre en momentos difíciles, sino también el dolor de ver a tu hijo rechazado, perseguido y finalmente crucificado. Esto no es algo que ninguna madre ni ninguna persona debería tener que afrontar. Sin embargo, María, en la profundidad de su fe, no solo aceptó su destino, sino que lo abrazó. Ella fue una de las pocas personas que comprendió la verdadera magnitud de la misión de Jesús, incluso cuando, a los ojos del mundo, parecía un fracaso. Esta dimensión de la historia de María nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza del sufrimiento humano y el papel que desempeña en nuestro camino espiritual. Sin embargo, la historia de María también nos enseña que el sufrimiento no es el final, sino una preparación para algo más grande. Ella vio la resurrección de Jesús, lo que significó que el dolor y el sacrificio de su vida no fueron en vano. Al igual que María, muchos enfrentan sufrimientos incomprensibles en sus vidas, pero la verdadera victoria llega cuando logramos transformar ese dolor en una herramienta de crecimiento, aprendizaje y, eventualmente, superación. Las historias de superación están por todas partes. Personas que lo perdieron todo y rehicieron sus vidas. Aquellos que han enfrentado una enfermedad grave o una tragedia y a través de la fe y la perseverancia encontraron la fuerza para seguir adelante. La historia de María, como el sufrimiento de tantas madres que han perdido a sus hijos, es una poderosa lección de que incluso en el dolor hay lugar para la redención y la resurrección espiritual. La historia de María, a lo largo de los siglos, ha inspirado innumerables ejemplos de superación. Una de las lecciones que podemos aprender de su vida es que la verdadera fuerza a menudo surge de donde menos la esperamos, de aceptar el sufrimiento, de confiar en algo más grande que nosotros mismos. Muchos cristianos, por ejemplo, a lo largo de la historia han seguido a María en su camino de fe, incluso cuando eso significaba ir contra corrientes sociales o culturales. Un claro ejemplo de superación lo encontramos en personajes históricos como Dietrich Bonhoeffer, quien durante la Segunda Guerra Mundial desafió a las autoridades nazis y se entregó al martirio en nombre de la justicia y de la fe cristiana. Su coraje frente a la muerte refleja la misma fuerza silenciosa que demostró María. Además, las mujeres en muchas partes del mundo siguen enfrentándose a
problemas similares a los que experimentó María. Mujeres que, al decidir seguir sus propios caminos espirituales, se encuentran desafiadas por culturas patriarcales que las subyugan. Ellos, como María, enfrentan el aislamiento, el rechazo y el dolor de tomar decisiones difíciles, pero también, como ella, encuentran fuerza en la fe y en el propósito divino que los guía. Hoy en día, muchos continúan enfrentándose a dilemas de fe y resistencia, y la historia de María nos recuerda que el camino de la fe no es solo un acto solitario o histórico, sino una realidad viva. La sociedad moderna, aunque más abierta en algunos temas, todavía plantea sus propios desafíos a quienes eligen seguir una fe inquebrantable en un mundo escéptico. La historia de María, con toda su vulnerabilidad y fuerza, habla directamente a aquellos que, al tomar posición en la fe, se enfrentan a la mirada crítica de una sociedad que a menudo es indiferente o incluso hostil. Y así como María tuvo su fe puesta a prueba y transformada en símbolo de resistencia y superación, nosotros, en nuestro propio contexto, estamos llamados a confiar en lo que Dios nos pide, incluso cuando ello signifique afrontar la adversidad y la incomprensión. A lo largo de este recorrido, nos adentramos en la vida de María, la mujer elegida por Dios para ser la madre de Jesús. Su historia está llena de desafíos, de una fe inquebrantable y sobre todo de una profunda confianza en el plan divino. Pero ¿qué podemos aprender realmente de la vida de María? ¿Qué lecciones nos deja para nuestro propio camino de fe y resistencia? El legado perdurable de María no solo fue la madre de Jesús, ella fue la primera seguidora, la primera discípula, que comprendió el significado del sacrificio y la entrega total a la voluntad de Dios. Tú, sí, es un modelo de obediencia, coraje y entrega. Ella no buscó comprensión lógica ni explicaciones inmediatas. Su fe estaba arraigada en una confianza que trascendía las dificultades y limitaciones humanas. En muchos sentidos, la vida de María es un reflejo de la experiencia humana. Todos estamos llamados a seguir un camino de fe, a menudo sin comprender plenamente los desafíos que plantea. Pero, como María, estamos invitados a confiar. La confianza de María en Dios no fue una elección fácil, pero ella sabía que incluso en medio del dolor y el sufrimiento, el plan de Dios era más grande de lo que ella podía comprender. El legado de María es, pues, una lección de perseverancia. Ella enfrentó los mayores desafíos, desde el juicio social hasta el sufrimiento de ver a su hijo rechazado, torturado y asesinado. Sin embargo, ella permaneció fiel. Su ejemplo de valentía frente al sufrimiento es un faro de esperanza para todos los que afrontamos dificultades y momentos de dolor. La fe no es la ausencia de dudas, sino la confianza en lo desconocido. Quizás una de las mayores lecciones de María es que la verdadera fe no es la que tiene todas las respuestas, sino la que es capaz de confiar incluso en las circunstancias más inciertas y dolorosas. Ella no tenía todas las respuestas. Ella no sabía exactamente qué le deparaba el futuro ni qué le sucedería a su hijo, pero ella confió. Este tipo de fe no es algo fácil de practicar, especialmente en una sociedad como la nuestra, donde buscamos respuestas rápidas y soluciones fáciles. La cultura actual a menudo nos lleva a cuestionar nuestra fe cuando enfrentamos dificultades y desafíos. Pero cuando miramos a María, vemos que la fe verdadera es la que persiste a pesar de la falta de respuestas claras. En un mundo donde a menudo asociamos la obediencia con la idea de servidumbre o subordinación, la historia de María nos revela una obediencia que es de hecho camino hacia la libertad. Al aceptar el plan de Dios para su vida, María no fue una mujer pasiva, sino una mujer valiente que, al dar su sí, se liberó de las expectativas humanas y se entregó a un propósito mayor. La obediencia de María es una obediencia activa, que exige acción, valentía y un corazón dispuesto a seguir la voluntad de Dios, independientemente de las dificultades. María no se rebeló ante los obstáculos, sino que usó su fe como fuerza para seguir adelante. Y esta obediencia, lejos de ser una imposición, fue la clave de su verdadera libertad, la libertad de ser instrumento en las manos de Dios. María no es solo un modelo del pasado. Tu historia se refleja en cada uno de nosotros. Como ella, todos estamos llamados a vivir en obediencia a la voluntad de Dios, incluso cuando nos lleve a lugares de dolor e incertidumbre. Estamos llamados a confiar en el propósito de Dios, incluso cuando no entendemos todos los detalles del camino que estamos tomando. En nuestra propia vida podemos encontrarnos con momentos en los que la fe parece
hace difícil de mantener. Podemos enfrentar crisis personales, dificultades financieras, problemas de relación o incluso momentos de cuestionamiento existencial. Pero como María, podemos elegir confiar, podemos elegir seguir adelante, incluso cuando el camino parezca oscuro, sabiendo que al final hay un propósito divino mayor que cualquier desafío que enfrentemos. La historia de María nos enseña que incluso en los momentos más difíciles no estamos solos. Dios no nos abandona en nuestros momentos de dolor. Él nos llama a seguirlo, como llamó a María, y nos ofrece la fuerza para continuar. Y como María, podemos tener la esperanza de que el sufrimiento y el dolor no son el final, sino solo un paso en el camino de transformación que Dios tiene para nosotros. Al reflexionar sobre la vida de María, se nos invita a pensar en nuestras propias vidas y en el papel que juega la fe en nuestro camino. Puede que estemos enfrentando dificultades, desafíos y momentos de dolor, pero la historia de María nos enseña que incluso en la oscuridad hay luz. Podemos elegir confiar como ella lo hizo y creer que no importa cuán difíciles sean las circunstancias, Dios está con nosotros en cada paso del camino. Así que este video no es solo una reflexión sobre el pasado, es una invitación para que cada uno de nosotros nos veamos reflejados en la historia de María y elijamos vivir con fe, valentía y obediencia, incluso cuando las respuestas no sean claras. Que nosotros, como María, confiemos en el plan divino para nuestras vidas, sabiendo que al final la resurrección siempre sigue a la cruz. En nuestro propio viaje espiritual, estamos invitados a reflexionar sobre las decisiones que tomamos y el papel de la fe en nuestras vidas. María, en su valentía y confianza, es un modelo para todos nosotros. Al contemplar su historia, que podamos inspirarnos a seguir nuestro propio camino de fe, incluso cuando parezca desafiante y lleno de incertidumbre. Y así llegamos al final de este viaje a través de la vida de María. Si esta historia te conmovió, cuéntanos en los comentarios qué aprendiste y cómo la fe de María puede impactar tu vida hoy. Si este video te ha aportado algo nuevo, compártelo con tus amigos y familiares. Y no olvides darle like y suscribirte para más contenido como este. Gracias por mirarnos y que la paz y la fe de María nos acompañen en nuestro propio viaje.